Remate con Miguel Ángel González Suárez. Atentos porque llega una nueva borrasca, además de alto impacto. Por lo tanto, precaución, se llama Tennessee, sacudirá Canarias a partir de mañana, con lluvias localmente fuertes, tormentas, vientos intensos y temporal marítimo, según ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología. Por lo tanto, a partir de mañana, otra vez vuelven las lluvias intensas en el archipiélago. Bueno, como saben, nos encanta irnos un año atrás y ver en los titulares qué se decía sobre el día de hoy, de hace un año, de 365 días. Y hace un año StarMet reunía a los 25 líderes europeos por videoconferencia y aseguraba que Putin deberá sentarse tarde o temprano a negociar. Ha pasado un año y verán que no ha pasado absolutamente nada, porque llevamos 1488 días de guerra entre Rusia y Ucrania, o sea, 4 años y 21 días, y la guerra de Ucrania, ahí está, que no la para absolutamente nada. Y hoy ya llevamos 18 días de guerra en Oriente Próximo. Y como verán, las consecuencias que están trayendo esta guerra son palpables. De momento el gobierno español no ha tomado ninguna medida, ni el gobierno español ni nadie, para paliar la subida de precios que ya estamos sintiendo, sobre todo en la gasolina. Hoy es martes ya 17 de marzo de 2026. Ya hemos cruzado el ecuador del mes de marzo y ya verán que este mes al final vuela. Y hoy es el día de San Patricio. Le mando un abrazo a todos los patricios, concretamente a uno que nos escucha habitualmente. El día de San Patricio se celebra el 17 de marzo, no solo en Irlanda, sino en muchas partes del mundo. Y no solo se trata de beber cerveza, sino de muchas otras tradiciones. San Patricio es el patrón de Irlanda y precisamente murió un día como hoy, un 17 de marzo. Pues parece ser que ni era irlandés ni se llamaba Patricio. Sus orígenes están un poco difusos. Se sabe que nació en el año 387 en algún lugar de Escocia con el nombre de Maewyn, y que fue secuestrado cuando solo era un niño por parte de los piratas irlandeses que lo vendieron como esclavo. Estuvo trabajando como pastor en Irlanda hasta que consiguió escaparse a Francia y se preparó para ser sacerdote cristiano. Se dice que regresó a Irlanda y estuvo muchos años estableciendo colegios, iglesias y monasterios, trabajando por la vida espiritual de Irlanda. Fue nombrado obispo de Irlanda y estableció fuertes lazos con esta tierra. Por lo tanto, hoy es el día de San Patricio. Vamos con las efemérides del día de hoy y nos vamos a 1776. Las tropas inglesas abandonan la ciudad de Boston, con lo que se da paso a la Declaración de Independencia de Estados Unidos, proclamada el 4 de julio de ese mismo año. Y en 1813, Guerra de Independencia de España, el rey José Bonaparte, hermano de Napoleón, abandona Madrid. Y en 1948, firmado el Tratado de Bruselas entre Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia y Gran Bretaña, precursor de la organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, 1948. Y en 1964, un día como hoy, accidente aéreo de un avión, un DC-3, en el municipio del Rosario, en la isla de Tenerife, cercano al aeropuerto tinerfeño de Los Rodeos, al intentar aterrizar por la noche, causando el fallecimiento de 4 tripulantes y una veintena de heridos, entre ellos el entonces ministro de Trabajo Jesús Romeo Gorriá.
Y en 1966, en la costa mediterránea de España, el submarino norteamericano Alvin encuentra la bomba de hidrógeno que se había caído del avión. En 1973, Vietnam vence a Estados Unidos en la guerra de Vietnam, expulsa a la mayor parte de los pocos invasores norteamericanos que quedan. Y en 1987, un día como hoy, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas realiza la primera entrega de los premios Goya. Ya saben que estamos ya a los 40 años. En 1992, en Sudáfrica, decide en referéndum poner fin al apartheid y respalda las negociaciones tendentes a una sociedad democrática multirracial. Santos del día de hoy, ya saben, Patricio. A todos los patricios un abrazo fuertísimo. A José de Arimatea, a todos los Josés también, a Teodoro y a Pablo. A todos ellos, muchas felicidades. Comenzamos por internacional y los aliados de Estados Unidos evitan secundar los planes militares de Trump para reabrir el estrecho de Hormuz. La petición de Trump de apoyo naval ha puesto el foco en los barcos de la Unión Europea que participan desde 2024 en la operación Aspides. Su misión, defender a los buques mercantes de posibles ataques en el Mar Rojo, no muy lejos del estrecho de Hormuz. Desde Bruselas se ve la necesidad de reabrir el paso, pero se deja claro que el estrecho no es territorio de la OTAN, dice la responsable de política exterior de la UE. Entre las posibilidades a analizar por los ministros de Exteriores, cambiar el mandato de la misión Aspide o armar una coalición de voluntarios. Enviar buques de guerra crea muchas reticencias. No nos dejaremos arrastrar a la guerra, ha dicho el primer ministro británico. Keir Starmer habla de contactos entre aliados hasta conseguir un plan colectivo viable. Tajante también el ministro de Defensa alemán. No es nuestra guerra, ha dicho Boris Pistorius. No la hemos empezado nosotros. La ministra Margarita Robles también ha sido clara. De momento España no se plantea el tema de ninguna misión en Hormuz, porque lo que nos planteamos es la exigencia de que la guerra termine. No tiene ningún sentido. Es una guerra ilegal que está produciendo muchos muertos. Grecia, Italia y fuera de Europa, Australia y Japón tampoco quieren enviar buques al estrecho de Hormuz. China, aliada de Irán, ha evitado dar una respuesta a Trump y se limita a pedir una desescalada en la región. Y el comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos sigue siendo fuerte pese a la presión arancelaria. A pesar de las tensiones entre ambos bloques, el comercio de bienes entre la Unión Europea y Estados Unidos ha alcanzado un récord de 1,05 millones de dólares, unos 966.000 millones de euros, en 2025, según un estudio publicado este lunes por la Cámara de Comercio Americana ante la Unión Europea. El déficit comercial de Estados Unidos en bienes con la Unión Europea ha alcanzado los 219.000 millones de dólares, unos 201.000 millones de euros en 2025, lo que supone un descenso de solo el 7% a pesar de los aranceles impuestos por la Casa Blanca para reducir lo que consideran una brecha comercial. La Unión apenas ha reducido sus importaciones a Estados Unidos según este estudio. El informe se publica en un momento en el que Washington y Bruselas siguen enfrentados debido a la actual política comercial agresiva de la Casa Blanca, que incluye triplicar los aranceles estadounidenses sobre el bloque comunitario. El verano pasado se alcanzó un acuerdo desigual en virtud del cual Estados Unidos impuso aranceles del 15% a los productos de la Unión, mientras que ésta acordó eliminar sus propios aranceles y aumentar la inversión en Estados Unidos. Pero este acuerdo sigue congelado mientras los legisladores de la Unión Europea esperan las aclaraciones pertinentes de la Casa Blanca después de que las autoridades de este país iniciasen investigaciones tras una sentencia del Tribunal Supremo que declaraba ilegales los aranceles de 2025. Por otro lado, Felipe IV, el rey, reconoce mucho abuso en la conquista de América, un gesto de acercamiento a México. También ha habido luchas, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día. Es decir, los propios reyes católicos, la reina Isabel, ¿no?, con sus directrices, las leyes de Indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego pues la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso, y también, como decía antes, ¿no?, valorar el hecho de que de ese conocimiento pues nos apreciaremos más, sacar lecciones, porque también ha habido
luchas En ese vídeo publicado por Zarzuela en sus redes sociales, el rey hace lo que se interpreta como un gesto de acercamiento a México, un país... Bueno, pido disculpas porque no era Felipe IV, era Felipe VI. Ya lo degradé al pobre hombre, pero bueno, él se mete en un berenjenal que hablaremos seguidamente. Por otro lado, Feijóo pide a Vox dejarse de excusas y pactar ya los gobiernos autonómicos. Dice que toca responsabilidad y entendernos. Entre aplausos han recibido a Fernández Mañueco en la sede del PP. Felicitar al presidente Alfonso Fernández Mañueco por su contundente victoria. Feijóo solo ve una opción posible para Castilla y León y para el resto de los gobiernos. Un acuerdo para que el Partido Popular lidere los gobiernos con el apoyo de Vox. Incide en que los populares ya han puesto sus cartas boca arriba y ahora le toca a Vox, dice, dejar de poner excusas. Nadie ha dado razones para bloquear, solo se han puesto excusas y creo que ya está bien. Más concreto, el candidato del PP, que se remite a las medidas pactadas por él con Vox en 2022. Una buena base sería el documento que firmamos hace 4 años entre el Partido Popular y Vox para poder llegar a un acuerdo. También le piden concreción a Vox los líderes del PP en Aragón y Extremadura. Si Vox está dispuesto a asumir la responsabilidad de los gobiernos. Voy a seguir con la mano tendida y trabajando. Para tener, dicen, un gobierno cuanto antes. Y Vox exige al PP un acuerdo programático y entrar a formar parte en los gobiernos de Castilla, León, Extremadura y Aragón. El líder de Vox responde a Feijóo. Que sí, que vamos a gobernar y vamos a gobernar en las 3 regiones. Siempre que alcancen un acuerdo programático y sin chantajes. Si el Partido Popular se piensa nuevamente que nos puede venir con la recortada y atracarnos, pues que pierda toda esperanza. Y responde a Mañueco que las condiciones para negociar no las pone él. ¿Qué puede decir lo que quiera el señor Mañueco sobre eso? Contestación también para quienes dicen que Vox ha tocado techo. Que Vox ha vuelto a romper su techo electoral. Porque aunque solo han subido un escaño, han superado por primera vez el 18% de los votos. Unos resultados que son absolutamente históricos. No les gustaría, dice, una repetición electoral, pero asegura no pueden garantizar nada. Y el Partido Socialista Obrero Español valora positivamente los resultados en Castilla y León y cree que Feijóo es el mejor fichaje de Vox. Subir 2 escaños fue una fiesta anoche, pero hoy el candidato socialista aterriza el resultado. Las derrotas nunca son dulces, ¿no? Y le preocupa la situación en las Cortes, donde Vox vuelve a ser clave. El monstruo sigue ahí. Vamos a gobernar, ya lo ha dicho. El problema que tenemos aquí es que ese gran estadista que se está revelando, el señor Feijóo, va a dar un cheque en blanco, ¿no? Aunque viendo el bloqueo en otras comunidades, Martínez no descarta la repetición electoral. En esta primera baza no tenemos cartas, ¿no? Pero en la segunda baza vamos a tener todas, ¿no? Con su resultado, Ferraz coge aire. Lo importante para el PSOE es verse como alternativa a las derechas. Que hay un gobierno de progreso en este país que está haciendo de dique de contención de toda esa política reaccionaria. Los socialistas se preguntan en qué comunidad el PP cederá primero a las exigencias de Abascal. Y que los pactos con la ultraderecha no son gratis. Y por eso se sorprende por lo contentos que están hoy en Génova. Y este viernes, casi 21 días después de que comenzara la guerra, el gobierno español dice que va a aprobar en Consejo de Ministros extraordinario el plan de medidas para hacer frente a la guerra. Vamos a ver en qué consiste. El Gobierno señala a qué sectores irán destinadas las medidas que aprobará el viernes. Evidentemente los transportistas, el sector agrario, el sector pesquero y también en general medidas en el ámbito energético para todos los consumidores que se sientan afectados. Será un plan, explican, dirigido a los más vulnerables y a los sectores más golpeados por el encarecimiento de la energía. Por ahora no vemos que sea necesario entrar a medidas más amplias como por ejemplo la reducción del IVA para los alimentos. Los agricultores piden 2 medidas muy concretas. Tiene que ser por un lado ayudas directas y por otro lado hay que rebajar los impuestos. Sumar insiste en proteger a los inquilinos. Peleamos para que haya una protección reforzada a los inquilinos e inquilinas en este país y que se adopte la prórroga de alquileres. El Gobierno aprobará además cambios que aumenten la soberanía energética.
Y no podemos retroceder 20 años, es la advertencia que lanzan las regiones ultraperiféricas desde Canarias. Representantes de los gobiernos de España, Francia y Portugal y de la RUP piden a Bruselas garantías de que se mantendrán fondos diferenciados en el seno de la Unión Europea. Y Canarias importa un 48% más de trabajadores de otras regiones que hace 10 años. O sea, casi la mitad de los trabajadores que están en Canarias vienen de fuera. Dato tremendo. Más de 43.900 personas se trasladaron al archipiélago para trabajar en el 2025. Aunque en las islas siguen siendo una región que exporta masa laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que los canarios nos vamos y los de fuera vienen a trabajar aquí, algo que nadie entiende. Y los médicos canarios exigen una nueva protesta, exigen un estatuto propio al Ministerio de Sanidad. Según Sanidad, los paros han sido secundados por algo más del 14% de los facultativos en las islas. Bueno, terminamos con una nota musical. Y hoy hubiera sido su cumpleaños. Bueno, es su cumpleaños ya que nació en 1919. Nat King Cole. Quizás. Nathaniel Adam Coles, más conocido como Nat King Cole, fue un cantante y pianista norteamericano de jazz. Es considerado uno de los mejores pianistas de la era del swing y uno de los mejores cantantes de jazz. Ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo. Nat King Cole. Desesperado y tú contestando, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado. Capital Radio.